Ok, buenas tardes. Dios le bendiga. Qué pena la demora, pero está buena la música. ¿Cómo están? Sí, bueno. Me presento, mi nombre es Steven. Para los que no me conocen, hoy tengo la oportunidad de que me acompañe mi esposa, Magali. Y hoy tengo la oportunidad de enseñar, de traer una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para darla en esta tarde. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esa palabra? Amén. ¿Por qué no se coloca sobre sus pies? Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta tarde, por esta oportunidad. Gracias, Padre de la Gloria, por este momento. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí compartiendo, escuchando de tu palabra, Dios. Gracias, Padre de la Gloria, porque solamente tú lo haces. Recibe toda la gloria y toda la honra. Solamente tú la mereces. Solamente tú eres digno de recibir la gloria y la honra. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios igual. Solamente tú eres el Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú moviéndote en medio de nosotros, moviéndote en nuestra vida. Te pedimos que vengas y nos des sabiduría y que abras nuestro entendimiento para poder entender cada palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde. Padre de la Gloria, nos colocamos a tu disposición. Que seas tú utilizándonos como ese instrumento útil en tus manos. Y que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y de nuestra mente, sin ningún obstáculo, sin ningún inconveniente. En el nombre de Jesús de Nazaret cancelamos todo inconveniente, todo obstáculo que se quiera interponer entre tu palabra y nuestras vidas, entre tu palabra y nuestros corazones. Lo desechamos de este lugar, lo desechamos de nuestra vida. Tu presencia en este lugar está, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso? Muy bien, puede tomar su asiento. ¿Cuántos en algún momento de su vida han tenido algún problema? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Ok. A veces cuando tenemos esos problemas no sabemos cómo reaccionar. A veces no sabemos cómo resolver en nuestras propias fuerzas. No sabemos qué hacer. Todos hemos pasado en algún momento algún tipo de incertidumbre, momentos donde empezamos a perder la fe, esa fe que hemos puesto ante Dios, pero cuando se nos acercan, cuando se nos llega a nuestra vida ese tipo de problemas, empezamos a perder la fe. No sé si solamente me ha pasado a mí, que a veces no salen las cosas como yo planeo, como yo quiero, y lo que hacemos es empezar a quejarnos, empezar a desanimarnos, empezar a retroceder cuando ya hemos avanzado, y a veces no sabemos cómo se dice, cómo despertarnos de esa incertidumbre o de esa no sé, desconfianza, no sé cómo llamarlo. Perdemos la fe por varios tipos de problemas que tenemos en nuestra vida. A veces estamos esperando situaciones, queremos que estas situaciones, colóquele trabajo, familia, queremos que se nos dé nuestra vida, pero cuando no se nos da, empezamos muchas veces hasta dudar de la existencia de Dios en nuestra vida. ¿A quién le ha pasado eso? A ninguno, solamente a mí. Okay. En esta tarde le he puesto como título a
a esta enseñanza, para los que toman nota, fe en medio de la crisis. Gracias. Fe en medio de la crisis. Gracias. Gracias por este agüita. Fe en medio de la crisis. ¿Por qué fe en medio de la crisis? Porque, como les decía ahora, muchas veces ponemos nuestro corazón en algún proyecto que tengamos, o esperamos de otra persona algo, y cuando no nos salen esas cosas, nuestra fe se empieza a mermar, nuestra fe empieza a tirar hacia atrás. Desde el principio de año empiezo a sentir la presencia de Dios en este lugar. Gracias, Dios. Desde el principio de año, cuando me dijeron que tenía la oportunidad de predicar, empecé a pedir a Dios: Dios, dame una palabra que ya que me necesite, una palabra que venga de tu corazón, una palabra que sea para ellos, pero que me ministre a mí primero. Dios ponía en mi corazón esta palabra, y tal cual me daba el título: fe en medio de la crisis. Yo no sé si usted ha pasado por esa incertidumbre, ese problema, donde usted, en vez de avanzar, usted quiere ir hacia atrás. Lo importante y la buena noticia es que Dios, Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Él dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces tenemos que pasar por procesos, tenemos que pasar por desiertos para probar nuestra fe. No sé si ustedes, creo que todos conocen la historia de Abraham. Vaya conmigo a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, y quiero tomar esta historia de la Biblia para comenzar esta tarde con esta enseñanza. Génesis capítulo 22 es la historia de Abraham, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y me detenía yo en este pasaje de la Biblia, porque yo le decía a mi esposa: en la Biblia tenemos varios personajes que mostraron su fe, vivieron por su fe. Pero esta historia de Abraham, específicamente en este capítulo 22, Dios le ordena a él que sacrifique a su hijo Isaac. Dice el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: tomad ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quienes amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó su mano y el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, aquí podemos ver primero la obediencia de Abraham que tuvo con Dios al no rehusarse o al no quejarse por la orden que Dios le dio. Imagínese usted tener un solo hijo, su único hijo, y que Dios le diga: ve y dámelo. Bueno, ahorita en estos tiempos ya no se ve eso. Pero quizás Dios te dice: dame tus 8 horas de trabajo, dámelas a mí. O quizás Dios te puede estar diciendo: dame esa carga que tú tienes, o dame ese problema que tú tienes, o dame ese sueño de comprar esa casa que tú tienes, dámela a mí. Y no hacemos caso. Aquí Dios le pidió a su único hijo, Isaac, y Abraham no dudó en dárselo. Tuvo obediencia y tuvo una fe impresionante. Yo he leído este capítulo varias veces y yo digo: ¿cómo pudo haber sido esa fe tan grande de Abraham? Que por esa fe Dios no dejó que Abraham levantara el cuchillo contra su hijo. A este tema lo he catalogado por 3 puntos. Este primer punto lo he llamado: mantente firme en la fe. Mantente firme en la fe. Para poder desarrollar este tema, tenemos que saber qué es la fe. Y quiero desarrollarlo leyendo lo que dice Hebreos 11:1, que varios lo sabemos también. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí podemos observar en la vida de Abraham que varios puntos acerca de la fe. Primero, dice que cuando Dios le habló a Abraham, él se levantó y tomó muy en la mañana, preparó el asno, preparó a su hijo y se fueron hacia el lugar. Una de las primeras muestras de fe
fue que cuando llegaron al lugar, Abraham deja a sus 2 siervos. La Biblia dice que se llevó 2 siervos con él, pero cuando llegaron al lugar, antes de subir al monte, le dijo a los siervos: espérenme aquí, que yo voy con el muchacho, adoramos juntos y volvemos. Ahora, si Dios le había dicho que subiera con el hijo para sacrificarlo, ¿por qué Abraham le dice a los siervos: voy con el muchacho, adoramos y volvemos? Abraham ya estaba declarando, o ya estaba confiando de que iba a volver con su hijo. Adoramos, en plural con ese, adoramos 2 o 3 y volvemos. Entonces, a veces nosotros podemos estar en ese tipo de circunstancias donde no sabemos qué hacer, donde se nos presenta un inconveniente, donde quizás no nos salen las cosas en el trabajo como nosotros planeamos, y lo que hacemos nosotros es quejarnos. Lo que hacemos nosotros es empezar como el chavo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cierto? Y cuando tenemos eso, cuando tenemos esa actitud, no solamente adoptamos esa mala actitud, sino que los que nos rodean, o las personas que nos rodean, también nos quieren caer encima, como decimos nosotros, nos quieren caer de encima diciéndonos: vea, ¿y dónde está el Dios que tanto alaban? ¿Y dónde está el Dios al que tanto van a servirle los domingos allá? Mire cómo está, que nada le sale, ¿a dónde está el Dios? Y por esos momentos, cuando no sabemos dónde poner nuestra fe o dónde está firme nuestra fe, en ese momento de crisis, es ahí donde el diablo entra, es ahí donde el enemigo quiere atacar, es ahí donde el enemigo quiere, como decimos por ahí, movernos el asiento para hacernos caer. Pero aquí aprendemos de la historia de Abraham, que Abraham tenía ese momento difícil en su vida de ir a sacrificar a su hijo, y él dijo: espérenme aquí, que yo voy y vuelvo con mi hijo. Otro punto que vemos de la historia de Abraham, en el versículo 7, dice que dice el versículo 7: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y el hijo le preguntó: he aquí está la leña y aquí está el fuego. Y aquí está la pregunta del millón que le hizo el niño, que le hizo Isaac a su padre. Dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, ¿qué vamos a sacrificar? ¿Dónde está? La respuesta de Abraham: entonces habló Isaac, y respondió Abraham, versículo 8, y respondió Abraham, verso 8: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Es decir, este segundo punto de la fe de Abraham, no dijo: eres tú el que voy a sacrificar. No dijo: bueno, pues ya no hay más, te tocó a ti. Sino que Abraham confió en Dios y tenía su fe todavía puesta en Dios, y dijo: Dios proveerá. Dios proveerá. Así pasa en nuestra vida también. Nosotros estamos con el problema en el cuello y decimos: no, pues ya no tengo ni $1 para la gasolina, no, mejor no voy a ir a la iglesia. Renunciamos automáticamente a lo que Dios ya ha puesto en nosotros, renunciamos a esa fe, renunciamos a seguir
creyendo en Dios, a seguir creyendo en Dios. Otro punto para terminar esta historia de Abraham, en el versículo 13 de este mismo capítulo 22, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto a su hijo. Entonces, miren lo que hizo la fe de Abraham. No solamente le contestó a su hijo que Dios proveía, sino que su fe hizo de que el carnero apareciera justo cuando ya Abraham había decidido, sin duda alguna, ya Abraham había decidido sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Pero con esa fe que él tuvo y esa obediencia, Dios le dijo: no alces tus manos, no levantes el cuchillo hacia tu hijo. Y esa fe y esa obediencia fue la que hizo que el ángel le hablara a Abraham, y cuando volteó a mirar hacia sus espaldas, ahí estaba el carnero enredado, apenas como soportando la respuesta que él le había dado a su hijo, que Dios iba a proveer. Dice la Biblia en Mateo 28:20, dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mantengamos esa fe firme. Siempre Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios por medio de su palabra. No importa qué problema tenga usted, no importa qué inconveniente tenga usted, qué inconveniente tuvo usted en esta semana, qué problema tiene, qué problema usted ahora está pensando: ay, ya se acabó el domingo, ya viene el lunes y otra vez a pensar en esto. Dios promete estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Como punto número 2, dígale a la persona que tiene hacia su lado, dígale: no pierdas tu fe. Dígaselo otra vez: no pierdas su fe. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa si yo pierdo mi fe? ¿O qué pasa si no tengo fe? Les dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús, en los tiempos donde Jesús andaba con los discípulos, Jesús reprendía la falta de fe. Es decir, a Jesús no le gustaban las personas que no tuvieran fe, por llamarlo de esa forma. Si vemos solamente por nombrar, en Mateo 6:30, yo se lo voy a leer, después ustedes lo pueden buscar y leer detenidamente. Mateo 6:30 dice: si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros? Y termina: hombres de poca fe. Mateo 8:24 dice: he aquí se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos que padecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y así en la Biblia vamos a encontrar varios versículos de hombres que
les faltó fe y que Dios reprendía esa falta de fe. Esta mañana en nuestra iglesia el pastor compartía algo que era acerca de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, y leíamos el pasaje y llegábamos al punto donde ¿qué hubiese pasado si la mujer no hubiese tenido esa fe, no se hubiese abierto camino para llegar a tocar el borde del manto de Jesús? Sencillo, no hubiese sido sana. Una enfermedad que la venía acongojando por más de 12 años. Una enfermedad que ningún doctor o nadie, la medicina no había podido curarla. Pero esa mujer decidió tener fe, abrirse paso, inclusive contra la ley, porque la ley decía que una mujer así era impura y no podía estar cerca de Jesús y de la gente. Entonces, ¿qué hubiese pasado si esa mujer dice, ¿será que puedo ir allá donde Jesús a tocarlo? Hermano Dima, ¿será que puedo tocar a Jesús? Quizá la respuesta del hermano Dima hubiese sido, no, déjalo que está ocupado. Yo no. O quizá la respuesta de otra persona hubiese sido, no, usted es mujer, la ley dice que usted no puede estar allá, ¿no? ¿Qué dice? Pero ella tuvo esa fe gigante, digo yo, para poderse atravesar, para poderse abrirse paso, arrastrarse y tocar el borde de su manto. Y el resultado de eso fue, la mujer fue sana. Entonces, los hombres que tienen poca fe son personas que no ponen la mirada en Jesús. Hombres que tienen poca fe son personas que no tienen la mirada puesta en Jesús. Son personas que tienen poca memoria. La Biblia dice, ya lo leíamos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Quiero contarles, esto no lo tenía yo en mis apuntes, pero quiero contarles. Nosotros tenemos nuestro hijo mayor, cuando tenía, ¿qué edad tenía Antonio cuando lo de la enfermedad? 17 años, un muchacho joven en la escuela todavía, toca batería en la iglesia, ha sido criado en el evangelio desde pequeño, y empezó con un dolor aquí como en la clavícula, aquí la clavícula un dolorcito, no podía levantar el brazo, no podía, en la batería empezó a menguar, digámoslo así, porque ya no podía hacer el movimiento del brazo bien. Le sacamos cita con el doctor y le hicieron unos exámenes, le vieron unas manchitas negras en el hueso, y el doctor automáticamente dijo, bueno, necesitamos hacerle un examen más profundo porque esta manchita no es normal en el hueso. Se le hicieron los exámenes, resultado del examen, al parecer era cáncer. Empezamos nosotros a orar, a clamarle a Dios, y cada vez que lo llevábamos a cita, lo poníamos en la presencia de Dios. Dios, tú lo has escogido a él desde el vientre de su madre, tú tienes un propósito en la vida de él. Antonio se llama. Orando, hasta que una vez, yo me acuerdo,
que nosotros oramos en las noches antes de acostarnos. Siempre tenemos nuestro momento en familia, nuestro devocional. Y una vez me salió a mí no sé de dónde me salió esa fe y ese valor para decirles, nos abrazamos todos y les dije, a partir de hoy en esta casa la palabra cáncer está cancelada. No hay cáncer en la vida de Antonio, no hay cáncer en el cuerpo de Antonio, no hay cáncer. Y ese día oramos, yo creo que ese día sí sentí lo que la palabra de Dios dice, que como el ciervo brama por las aguas. Cuando un ciervo brama por las aguas no es un quejido así de ay, no es un dolor que le sale del fondo, ese es el bramar. Yo ese día sentí eso y empezamos a orar. Al día siguiente o 2 días después, sí, en esa semana tenía examen para pues ya confirmar la noticia. O sea, para los doctores era cáncer, era totalmente cáncer. Y ya le estaban empezando a decir, como a tratar psicológicamente a llevarlo. No, tú eres joven, eso se puede sanar con tratamiento, tú eres un muchacho activo y con algunos exámenes tú puedes. Psicológicamente ya lo estaban tratando. Cuando fue a la cita, le hicieron el examen. Dicen en inglés, guess what? Los doctores, como siempre, sorprendidos. ¿Y la mancha? ¿Y el cáncer? No, necesitamos hacer otro examen porque, no nos pudimos haber equivocado. Le hacen otro examen. ¿Y la mancha? ¿Y el cáncer? Y para la gloria de Dios, Antonio fue sano del cáncer, es un testimonio vivo, andante, y todavía sigue ministrando en la batería. Dios lo ha bendecido muchísimo. Pero donde quiero llegar con este testimonio es que la fe que Dios nos puso a nosotros como familia, esa fe hizo de que ese cáncer se fuera. Esa fe movió esa montaña que teníamos nosotros ahí, o que Antonio tenía. Entonces, nosotros no podemos perder la fe y la confianza en Dios dígame, ¿qué problema es más grande que Dios? Ninguno. Dios ha hecho muchas cosas y hará muchas cosas más grandes aquí en Yadkinville. Y si usted tiene fe, usted lo cree, así va a ser. Den un fuerte aplauso a Dios. Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Yo se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Algunos tienen Reina Valera, yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice: la confianza que ustedes tienen en Dios, aquí cuando habla de confianza es la misma fe que ustedes tienen en Dios, es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios,
porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Es decir, todos pasamos por pruebas. Con eso hice la introducción de este tema, las pruebas. Todos pasamos por pruebas. Y aquí la Biblia nos está diciendo que el oro se prueba metiéndolo al fuego, ¿cierto? Así se pone a prueba el oro, con el fuego. Pero la fe en Dios se pone a prueba con esas pruebas, con esas dificultades. Y aquí dice que si nosotros pasamos esa prueba, el oro se puede destruir, pero la confianza en Dios no la destruye nadie. Si pasamos esa prueba, la fe la vamos a mantener más firme que nunca. Después de nosotros tener esa prueba con el cáncer de Antonio, a nosotros no nos hacía, se podía venir, se podía caer el cielo y la tierra, que para nosotros estábamos firmes. En nuestra compañía podrían haber bajones económicos, pero nuestra confianza siempre estaba puesta en Dios. ¿Por qué? Porque ya había sanado a nuestro hijo de cáncer. No, Dios no nos iba a dejar morir de hambre. O sea, sería algo como que hizo algo grande, ¿por qué no va a hacer algo tan pequeño, cierto? Entonces, siempre tuvimos esa fe, siempre tuvimos esa fe. El problema es que a veces hay personas que entregan la fe, no sé si llamarlo, venden la fe, o no sé cómo llamarlo. Hay personas que venden la fe. Uy, esto lo edito. Hay personas que venden la fe por $17 la hora. Domingo ir a la iglesia. Es que tengo un trabajito allá yo. Y me van a pagar a 17. Normalmente me pagan a 10. Entonces voy a pagar a 10. Me van a pagar a 17. No. ¿Sí o no? Y después, cuando viene el problema, ¿qué estabilidad tiene esa persona para salir adelante? Si ya ha vendido su fe por $17 la hora, por $20 la hora, por lo que sea. Yo no. ¿Por cuánto dinero dejaría usted de confiar en Dios? Alguien que me dé un precio, un número. ¿Por cuánto dinero dejarían de confiar en Dios? ¿No? ¿Con ninguno? Pedro le dijo a Jesús, que nunca lo iba a negar. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. Y Pedro insistió con vehemencia: jamás te negaré. Y yo imagino que los discípulos le creían, ¿cierto? O sea, una persona que me venga a decir a mí, yo voy a estar contigo, dale, yo te ayudo en lo que necesites. Venga, necesito que me ayude a empujar el carro que se me quedó sin gas y lo voy a empujar a él. Uy, hermano, es que, no. Yo no. Entonces, imagínense, si eso le hicieron a Jesús, no estoy diciendo que haya sido el fin del mundo porque Pedro lo negó, pero ahí quedó demostrado de que a veces estamos firmes con Dios en algunas cosas, pero cuando nos vienen esos problemas, fallamos o empezamos a flaquear. Tercer y último punto, yo le he puesto aquí: hazlo de la mejor manera. Hazlo de la mejor manera. ¿Cómo así hazlo de la mejor manera?
Vaya conmigo a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 19. Cuando tengan me dicen amén, por favor. Primera Timoteo 1, 19. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, si usted lee todo el capítulo 1, desde el 12, aquí habla sobre el ministerio de Pablo. Y Pablo dice que abajo en el versículo 12 dice: los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces aquí estas dos personas blasfemaron, perdieron su fe y naufragaron por perder la fe. Ya veíamos, o ahorita lo mencionaba, de que Jesús reprendía a los que tenían poca fe, a los que les hacía falta la fe. Y aquí, en esta historia de Pablo, todo el versículo desde el 12, usted lo puede leer un poco más con calma en su casa o en otro tiempito. Hablan de que estos dos personajes blasfemaron contra Dios, perdieron su fe porque desecharon la buena conciencia y naufragaron. ¿Y a dónde fueron echados? Dice que se los entregó a Satanás, dice Pablo aquí, para que aprendan a no blasfemar. Entonces, no perdamos esa fe, hagámoslo de la mejor forma. Quiero terminar con esta historia. Si puede, vaya conmigo a Salmos, capítulo 73. Y este Salmo, capítulo 73, es la clave de esta enseñanza. Salmos capítulo 73, 7:3. Aquí está la clave de esta enseñanza. ¿Qué tenemos que hacer para cuando estemos perdiendo la fe? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sintamos que no vamos a darla? ¿Qué tenemos que hacer cuando sintamos de que vamos a empezar a dar pasos hacia atrás? Esta es la historia de Asaf. Se llama Asaf. Asaf, se los cuento así rapidito. Asaf era un levita, era un escogido para liderar, digámoslo así, la banda de los músicos, de los que adoraban a Dios cuando existía el tabernáculo de Dios. Ese fue un levita que fue escogido por David, por el rey David, para que liderara. Esta historia la podemos buscar, creo que está en Primera de Crónicas, pero no la vayan a buscar ahora. En Primera de Crónicas dice, Primera de Crónicas capítulo 6, sí, por ahí está en la historia. Asaf era como el jefe del coro
de la banda, del tabernáculo. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar que él era el que dirigía los címbalos. Y él era el director de esta banda. Pero él empezó a perder la fe y empezó a desfallecer y empezó a darse cuenta que, no sé a quién le ha pasado de aquí, que a veces vemos que al impío, digámoslo así, al que no cree en Dios, al que se burla de las cosas de Dios, a ese le va bien. Y al cristiano, al que cree en Dios, al que camina con Dios, al que hace y da la vida por Dios, a ese no le va tan bien como al otro. ¿Cierto? Ayer estaba hablando con el mecánico de nosotros, de los carros. Me decía, hermano, yo me quedo aterrado. Y me lo decía así tal cual. Me decía, yo he visto un poco de mexicanos. No fui yo, perdónenme los mexicanos, no fui. Me decía él, yo he visto un poco de mexicanos que no tienen ni tan solo un papel legal, pero tienen dinero. Ellos la dan toda en el trabajo y yo no sé cómo le hacen. Y los que tienen dinero, los que tienen papeles, están buscando por ahí trabajo, están tratando de buscar dónde consiguen un trabajito. Y yo le decía, tranquilo, Dios tiene un propósito con todos nosotros y Él sabe qué es lo mejor para todos nosotros. Pero a Asaf le pasó algo similar a esto, y él estaba dando pasos hacia atrás. Se lo voy a leer rápido. Versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. A ver, lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Usted lo puede seguir ahí. Dice, en traducción lenguaje actual, dice, Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve a punto de pecar, dice Asaf. Dice, yo estuve a punto de pecar, pero poco me faltó para caer. Dice, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Dice Asaf, versículo 4, dice, tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen problemas de todos, no sufren como los demás, se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Aquí está lo que les decía ahora, personas que se burlan de Dios, se burlan de los cristianos y les va bien económicamente. Esto le pasó a Asaf. Dice el versículo 7, tan gordos están que los ojos se les saltan, en la cara se les ve sus malos pensamientos, hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan, tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia, con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. O sea, esa gente que se cree más que Dios, piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Dice el verso 12, así son los malvados, no se preocupan de nada y cada vez son más ricos. Dice el verso 13, de nada me sirvió hacer el bien
y evitar los malos pensamientos. Esos malvados me golpean a toda hora. En cuanto amanece me castigan. Si hubiera pasado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Dice el verso 16, traté de entender esto, pero me resultó difícil. O sea, él trató de entender todo el tema de por qué a ellos les va bien y por qué a nosotros los cristianos, los que estamos siempre firmes, los que estamos siempre todos los domingos viniendo a servir a la iglesia, los que estamos todos los domingos viniendo a adorar a Dios, los que venimos todos los miércoles a las oraciones, los que hacemos todo lo que siempre estamos evangelizando, los que le hablamos a uno, los que le hablamos a otro de Dios, a nosotros no nos va bien, decía Asaf. Y en el comienzo de esta enseñanza yo les decía, tenemos problemas, tenemos dificultades. ¿Y cómo hacemos o qué hacemos para que esta fe no caiga? Para que esta fe no desvanezca. Y por eso le puse a este último punto, hazlo de la mejor manera. En el versículo 17 es la clave de todo. Dice, entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Hay otra versión que dice, entonces entré en la presencia de Dios y fue ahí donde comprendí todo. Donde entendió, dice en otra versión, que esos bienes o esa prosperidad que han conseguido esas personas no es la misma que él tiene en su corazón. Es decir, lo que los otros han conseguido no se compara con la salvación que nosotros tenemos. Lo que ellos tienen se queda aquí. Nosotros tenemos esa salvación. Y eso lo entendió Asaf cuando entró en la presencia de Dios. Cuando dice aquí la Biblia, entró al santuario de Dios. Dice, estuve afligido, me sentí muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen cuando este mundo llegue a su fin. Me recibirás con grandes honores. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies. Y ahí en esa comunión con Dios, abra su boca, empiece a adorarlo. Empiece
a darle gloria y honra. Entre en la presencia de Dios. Empiece a adorarlo, empiece a exaltar su nombre, empiece a glorificarlo. Dígale: Padre, aquí estoy. Soy un humano, pero estoy en tus manos. Soy un humano que en algunos momentos mi fe ha mermado. En algunos momentos he sentido que tú no estás conmigo. Pero hoy entiendo de que la mejor forma de renovar esa fe y de tener mi confianza puesta en ti es entrando en tu presencia. Es entrando en ese lugar santísimo. Esa confianza y esa fe que solo tú me puedes dar. Padre, perdóname si en algún momento he dudado de tu existencia. Padre, perdóname si en algún momento te he fallado con mis pensamientos. Tú eres todo en mi vida. Tú eres todo en mi familia. Tú eres todo lo que tenemos. Sin ti no somos nada. Si usted ha pasado por esos momentos, si usted ha vivido esos momentos de desesperación, y si usted ha sentido de que su fe se ha caído, de que su fe ha marchado hacia atrás, ese es el momento de que usted pueda abrir su corazón a Dios y entre en esa presencia de Dios para que Él renueve esas fuerzas. Dice que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Te adoramos, Dios. Glorificado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Yo creo que ahí donde usted está, cante conmigo esta canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Vamos, levante tu voz. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús,
y